Ainda lembro das palavras do meu mestre. Vem, menino, vem aprender. Olha só o que eu vou te ensinar. Larga a rua, criança, vem jogar. Eu tenho certeza, garoto, que hoje a sua vida vai mudar. Sinto saudades daquele tempo que do meu mestre eu chegava perto. Depois da roda para escutar tudo que ele tinha pra contar. E lá no terreiro sobre o candeeiro começava a falar grandes histórias, muitas vivências sobre pessoas que viraram lendas. E a capoeira então decidi minha vida entregar. E solta a mandinga, capoeira, e faz acontecer! A gente faz acontecer a capoeira. E a capoeira faz milagre pra valer. Se não fosse ela e de mim, o que seria? Hoje em dia eu não teria tudo que ela já me deu. Se não fosse ela e de mim, o que seria? Hoje em dia eu não teria tudo que ela já me deu. Nossos sonhos, ela transforma em lembranças. Nossos desejos ficam cheios de esperança. Arte sagrada dos nossos ancestrais. A capoeira foi a minha herança. Arte sagrada dos nossos ancestrais. A capoeira foi a minha herança. Lá vem os escravos de ganho, tocando o seu berimbau e descendo águas dançando sob as... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más En Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell Mariana Islas. y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Sandy, tienes tu micrófono apagado. Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Ya. Gracias. Gracias, Mar, por avisarme. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta tarde lluviosa. Bienvenidos a este programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Ya saben, con Mariana Islas y una servidora, Sandy O'Donnell. ¿Cómo estás, Mar? Hola, Sandy. Pues muy bien, aquí igual un poco, no sé, con este clima frío, luego pues a uno no le dan muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con todas las ganas para impartir este programa con nuestro invitado especial. Y bueno, la semana pasada no pude estar presente debido a algunas situaciones personales, pero le pido una disculpa a la audiencia. Pero bueno, ya estamos aquí juntas el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la generación Z, ¿no? Y por qué le llaman la generación de cristal. Resulta que en los años recientes este término se ha acuñado debido a la fragilidad ante las diferentes circunstancias de los jóvenes nacidos entre 1994 y 2010.
Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Andy. Ya, gracias. Disculpen, estaba teniendo un poquito de eh, interferencia aquí con la red. Yo creo que esto puede pasar un poco durante el programa, ya que pues tenemos un poco de lluvia. Pero bueno, así es, Mar. El día de hoy tenemos un súper tema, como bien comentabas. Vamos a hablar sobre la generación Z y si esta es una generación de cristal, ya que pues bueno, últimamente hemos estado teniendo pues muchas referencias incluso a esta generación y en lo general, ¿no? También en Facebook, en Instagram, vemos como que muchos posts que siempre están como que bulleando, ¿no? A estos chicos y chicas que representan a esta generación, ¿no? Y pues bueno, a manera de introducción me gustaría platicarles un poquito que todo este rollo de las generaciones, pues no es ningún invento, ¿no? Sino, no, y tampoco es un producto de nuestra imaginación, obviamente que están bien establecidas. Y una chica fundadora y presidenta de Atrevia, quien es Nuria Vilanova, la define como un conjunto de personas de edades similares que reciben una educación e influjos culturales concretos, por lo que adoptan una actitud y modos de comportarse radicalmente diferentes a las generaciones anteriores, ¿no? ¿Qué opinas, Mar? Así es, Andy. Bueno, se dice que todas las juventudes de todos los tiempos han sido inconformistas, transformadoras, luchadoras e idealistas, ¿no? Sin embargo, cada juventud ha vivido en un momento histórico único, ¿no? Y podríamos decir socialmente incomparable, ¿no? Igualmente propio, ¿no? Por lo que su comportamiento, pues evidentemente será diferente, ¿no? Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Sandy. Adelante. Así es, el día de hoy tenemos un invitado quien es además psicólogo social para que pues nos pueda platicar bastante sobre este tema. Y pues bueno, ya sin más preámbulo ni nada, pues nos gustaría que nos ayuden a darle la bienvenida al doctor Izcoatl Shelwansi. Está por aquí, profesor, doctor, ¿cómo gusta Hola, hola. que le llamemos mejor? Sí, Está bien adelante. con Escobar, no sé, sin ningún problema, como Escobar. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación de nuevo, les agradezco mucho en este espacio. No sé si podría comenzar o cómo quisieran comenzar. Y muchas Bueno, gracias. Pues antes que nada, nosotros también muy agradecidas de que esté con nosotros compartiendo de nuevo este espacio. Extrañamos muchísimo a Andy, quien era también nuestra compañera en Conciencia Colectiva. Sin embargo, pues bueno, por cuestiones personales ya no está con nosotros. Sin embargo, pues nos dejó también este contacto con usted que pues la verdad teníamos muchas ganas de que estuviera nuevamente con nosotros. Y pues bueno, para que nuestra audiencia lo conozca un poco a aquellos que todavía no lo conocen, nos gustaría que nos comentara un poquito de su trayectoria, qué se dedica actualmente, para que pues nuestra audiencia lo conozca. muchas gracias. Bueno, yo soy psicólogo, yo estudié la carrera de psicología en la UNAM, hice una maestría en el Colegio Lacaniano, tengo varias especialidades, tanto en terapia humanista y terapia existencial, y hice mi doctorado en psicología social en la Universidad Nacional, en la UNAM, y en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Mi tema en especial fue la teoría de las representaciones sociales y poblaciones en exclusión social. En ese momento trabajé con poblaciones callejeras en diferentes ámbitos del país y actualmente llevo investigación sobre identidad sexual, sobre maternidades dentro de la universidad, sobre afrodescendencia también en la universidad y pues bueno, actualmente soy profesor investigador de la UPN. Anteriormente di clases en la UNAM, en la Ibero, también doy clases nivel doctorado y nivel maestría en diferentes instituciones como es ORT, que es una escuela rusa de intervención educativa, y Sencali, que es una institución dedicada a hacer investigación desde la terapia sistémico familiar. Y actualmente pues doy clases y hago investigación y aparte tengo mi espacio de consulta propio. Ese sería un poco breve el, el currículum. Ok, muy bien, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, doctor. Igualmente, en unos momentos más adelante nos estará compartiendo su contacto, cómo lo podemos localizar, pero bueno, vámonos con el tema del día de hoy.
Quisiera yo preguntarle cuáles son las diferencias entre esta nueva pues camada de jóvenes denominados Z, ¿no? Y las generaciones anteriores. Fíjate que de repente, desde la psicología social, y creo que es importante, hace rato escuchaba cuando hacía la introducción que decía, no es algo inventado, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Desde el área social, desde los métodos cualitativos, que son estas nuevas pujas para acercarse a la realidad, nos tenemos que evitar hacer un poco de generalizaciones, hacer estereotipos, ya que no podemos hablar que la generación ha recibido la misma información siempre. No podemos pensar que un concepto establecido desde el occidente tiene un mismo impacto sobre otras comunidades. La generación Z, como bien la definían, que están entre un periodo y otro, tienen como característica la cercanía y ser nativos digitales. Pero la pregunta sería, en este México actual, en realidad todos tenemos acceso de esta generación a estas tecnologías digitales. En realidad, todos los jóvenes tienen en zonas rurales, en zonas de pobreza, zona de marginación, tendrán este acceso y este conocimiento. Entonces es importante también ser un poco detallistas, porque cuando nosotros generalizamos, quitamos todas estas cualidades únicas y específicas del contexto. Si bien es cierto, se retoma desde un espacio anglo, esta generalización, este nombre, ¿no? Que realmente hasta tiene diferentes conceptualizaciones, también se le llama la e-generation, ¿no? O se le llama esta post-millennial, pero hay que tener cuidado que en realidad no es una totalidad de jóvenes, sino cierto grupo que yo hasta creería minoría, ¿no? Que tiene este acceso desde el privilegio a los medios de comunicación, al Internet y al acceso. Desafortunadamente, porque no todos en la realidad y en la actualidad tenemos esa cercanía. Ustedes lo han podido ver últimamente con la cuestión de la pandemia, que las dificultades que se ha tenido para estas conexiones. Sin embargo, si queremos centrarnos un poco y pensar qué diferencia habría, la principal es justo la cercanía con los medios de comunicación como son el Internet, como son esta worldwide, como es toda esta virtualidad que después lo veríamos un poco con estas generaciones líquidas, que ya no hay una diferencia muy clara entre lo virtual y lo real. Eso creo que sería la especificidad, pero les pediría mucho cuidado porque generalizar también nos impide ver las cualidades específicas de cada grupo, cada sector. Insisto, no será lo mismo unos jóvenes de una zona marginada, unos jóvenes con acceso total a Internet. Es más, hasta en universidades lo podríamos ver, ¿no? O sea, como no todas las universidades tenemos red gratuita, mientras otras sí. Entonces, creo que valdrá la pena no generalizar porque eso genera otros fenómenos sociales como son los estereotipos y los mismos prejuicios. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, creo que hasta es redundante, ¿no? Esta palabra de generación Z, como bien dice, pues sí es un grupo, pero no significa que sea en todo, que pueda caber en ese grupo toda la multitud de personas también diferentes, ¿no? Como bien lo menciona. Y pues bueno, justo esta gran diferencia que menciona, que es pues el acceso a las tecnologías de información y comunicación, ¿qué impacto tiene esta tecnología en esta generación? En alguna medida también en toda la sociedad. El impacto no se puede ver de manera cuantitativa, pero sí lo podemos ver de manera cualitativa. Cuando desaparece esta división de la realidad física, fáctica, a una realidad también virtual, entonces comienzan a generarse nuevos procesos. Es muy interesante porque estos nuevos procesos son hasta nuevos para la propia investigación, cuando ya se rompe estas identidades desde lo virtual hasta lo real, la forma de comunicarse, y es más, viene a romper las ideas anteriores que teníamos sobre el lenguaje y el mensaje. Ahora ya tenemos lenguajes anacrónicos, tenemos una forma de mandar un mensaje que es visualizado por todos, tenemos también estas formas de interacción que rompen cualquier tipo de barrera de tiempo, espacio, ¿no? Entonces, esto se vuelve algo totalmente dinámico, como también desde la subjetividad ya no es lo que nos pasa personalmente, sino también lo que pasa desde la virtualidad. Ahora ya no es el contacto meramente del conocimiento del uno con el otro de frente, sino ya todas estas como ahorita podría ser hasta una gran metáfora, ¿no? En este momento ni siquiera, o sea, en el real, yo me encuentro ante un celular,
pero en el área virtual estoy hablando con ustedes y este mensaje que estamos teniendo va a ser visto en diferente tiempo, en diferente lugar, por X cantidad de personas que no conoceremos y estará desde el anonimato. Entonces, esto tiene todas unas complejidades muy nuevas y que tienen sus efectos desde la psique y desde lo social, ¿no? No sé si de repente aquí podemos pensar estas grandes diferencias. Y también desde lo social, porque el lenguaje empieza a ser mucho más accesible. También la comunicación, la información. Ojo, no podemos valorizar qué tipo de comunicación, pero ya la comunicación ya no se vuelve perteneciente a un cierto sector o cierto lugar o institución. La comunicación, la información ya es de acceso totalmente polifacético, policéntrico, totalmente desde diferentes ámbitos. Entonces esto rompe toda una estructura que antes era totalmente controlada por ciertas instituciones, ciertos poderes, ciertos grupos, ¿no? Y bueno, pues ya que mencionamos, ¿no? Que esta generación ha nacido pues con la tecnología, quisiéramos saber cuál ha sido el papel de los padres y profesores en la educación de estos jóvenes, ¿no? Que además poseen una característica de autoformación. Esto es sumamente importante, ¿no? O sea, creo que tanto desde el área académica como también los antiguos y arcaicos, vale usar esta palabra, métodos de educación han quedado sobrepasados. Desafortunadamente nosotros como profesores, como instituciones y también como padres hemos sido rebasados por estas nuevas tecnologías que en esta década, en estas 2 décadas, de un salto que nunca había dado en la humanidad. De repente fue un salto estratosférico en el avance de la tecnología a lo que nosotros no fuimos adaptados desde nuestra moral, desde nuestras creencias, desde nuestras normas en las que veníamos y estábamos sujetos. Entonces de repente llega este salto tan radical que literalmente a las generaciones anteriores, a los que estamos a cargo de las instituciones, no nos actualizamos con con respecto a ello. Yo pensaría que hay un adelanto de esta generación a la que nosotros, por esta incapacidad, ¿no? Me incluyo como generación anterior y también a los padres, no podemos o no tenemos acceso por otra cosa más simple que no tenemos las habilidades como los nativos tecnológicos. Entonces, nosotros vamos rebasados y queremos que esta generación se detenga ante nuestras normas, ante nuestras formas, ante nuestros métodos, cuando ellos ya tienen otros nuevos métodos, otras nuevas naturalizaciones, unas nuevas normalizaciones. Entonces, hemos sido rebasados y a la vez este choque ha generado cierta violencia, de alguna forma, ¿no? Porque nosotros queremos jalarlos a estas normas, a estas formas de pensar, a estas comunicaciones clásicas, cuando ellos, ustedes, ya están en otra forma natural, porque ha sido natural su medio, y entonces vamos desfasados, y esto se vuelve un gran conflicto. Entonces el papel ha sido, como todas las generaciones de alguna forma, de choque, pero esta vez la tecnología ha hecho que sea mucho más visible esta confrontación. Y ustedes lo pueden ver en la escuela, cuando ya para qué tener el profesor enfrente si tienen todo el acceso a computadoras, tienen todo el acceso a PDFs. Nosotros seguimos insistiendo en métodos tradicionales educativos cuando ustedes realmente ya están multitask, ¿no? Pero por su formación natural, su contexto les brindó esas posibilidades, ¿no? Sí, y aquí es algo bien interesante, creo, porque yo en lo personal vivo desde las dos perspectivas. Yo soy mamá de un par de chicos que están en esta generación Z y yo pertenezco pues a la generación anterior a ellos, ¿no? Entonces yo vivo desde esta perspectiva y la verdad es que tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Es una confrontación y un choque que a veces nosotros como padres queremos que hagan las cosas a nuestra forma, ¿no? Como nos educaron nosotros, como nos enseñaron en la escuela, como nosotros estudiamos también, ¿no? Y ellos realmente pues están un paso adelante, ¿no? Nos dicen, bueno, pues es que para qué hacerlo así si lo puedo hacer así, ¿no? Y es mucho más fácil, me tardo menos y me complico menos la vida, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dice. Yo creo que si bien tenemos esta tarea como padres de también ponernos al día, ¿no? Porque nosotros estamos también viviendo con esta cotidianidad que ya también es parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces que tenemos que avanzar con ellos y que tenemos que como que ponernos a la par para justamente evitar como que esta brecha, ¿no? Que se empieza a hacer entre las generaciones. Al menos es lo que creo. Claro, y esta brecha que genera conflicto, cuando en realidad tendríamos nosotros la búsqueda para actualizarnos
y poder estar en una acompañamiento, más allá de una competencia desde lo que creemos por nuestros momentos, por nuestros tiempos, que era lo normal, cuando para esta generación, por el contexto, por las herramientas, ya hay otra normalidad muy diferente. Entonces nosotros estamos como románticos bajo esta nostalgia y no vemos que en la actualidad son otros elementos y herramientas, ¿no? Y instrumentos. Y volvemos a caer otra vez en lo que nuestros padres caían, que es esta nostalgia de en mis tiempos era diferente, en mis tiempos era así. Entonces siempre va a vivir esa parte, pero creo que la parte crítica, reflexiva sería actualizarnos, ¿no? Y poder acompañar de alguna manera y entender más allá de valorar, más allá de criticar, más allá de minimizar, ¿no? O sea, estas sensaciones que son reales. O sea, los chicos hoy, de verdad, se les rompe el corazón desde el internet, cosa que para nosotros podría ser ilógico, pero si nosotros no le damos lugar a esas emociones, esos sentimientos, entonces vamos a no lograr poder comunicarnos de la manera correcta, ¿no? Y entonces estamos como desvalorizando, minimizando o hasta de alguna manera violentando sus propias formas, ¿no? Así es. Correcto. Adelante, Mar. Y creo que dijo algo muy clave, ¿no? La palabra entender, pero entender bidireccionalmente, ¿no? O sea, en todas las direcciones finalmente, ¿no? Tanto de generaciones anteriores hacia las nuevas generaciones como de las generaciones actuales a las nuevas, ¿no? Porque creo que esto puede llevar a combatir un poquito esta parte de violencia que ya bien nos comenta. Claro, y sin dogmas, ¿no? Sin la idea de mi generación fue mejor o mis métodos son mejores y lo estoy, sino justo desde una empatía desde ambos lados, ¿no? Pero el reconocimiento que el contexto nos marcó. Al final fue una cuestión fortuita y de habilidades, pero desde ahí poder construir. Y eso cambia también ya, invita a hacer cambios en la educación, en las paternidades y en otros aspectos como hasta el amor, ¿no? O sea, creo que hasta aquí entraría el amor, ya es formas diferentes de vincularse. Ya la gente tiene mayor contacto en relación texteando que hasta en una vista cara a cara o una llamada, ¿no? Ahora las relaciones se hacen y se malinterpretan, pero al final son así, ¿no? Sí, de hecho es justo lo que me hace pensar en esta otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sienten los chicos de esta generación, ¿no? O sea, ¿cuál es su papel en la sociedad? ¿Cómo actúan? ¿Qué les interesa? O sea, es algo que va muy de la mano justo con esto que estamos comentando. Sería imposible pensar qué sienten o qué piensan, ¿no? O sea, hasta para nosotros mismos, describir qué sentimos y qué pensamos se vuelve la tarea más grande de vida propia. Ahora, nosotros generalizar o hacer un concepto homogéneo sobre ellos sería algo totalmente imposible. Lo que sí podemos es aventurarnos a decir que ya son diferentes formas, ya son diferentes lugares, ya son diferentes posiciones. Mientras antes estábamos limitados por el espacio y tiempo y presencia, ahora esta liquidez que nos permite la virtualidad genera nuevos espacios, nuevas formas, nuevos encuentros y nuevas desconstrucciones. En realidad, estos nuevos sentimientos están generando hasta como el lenguaje mismo, ¿no? O sea, de repente ya tenemos la palabra whatsappear cuando no existía en nuestro mundo, ¿no? Entonces siento mi crush, estoquear, todas estas sensaciones que se vienen y se abren gracias a la tecnología. Entonces, más allá de qué sienten es cómo se ha abierto o cómo se ha acrecentado todas estas nuevas emociones que antes estaban situadas en un plano real, en un plano palpable, y ahora se multiplicaron cuando entran desde la virtualidad. En realidad sería justo darnos cuenta que se abrieron el abanico de colores, se abrió el abanico de posibilidades, ¿no? Estas nuevas formas de contacto, de mensajearse, que simplemente cualquier otra persona de generaciones anteriores, si lo pone hasta sería esquizofrénico, ¿no? Decir, ¿cómo es que estás enamorado de una pantalla? ¿O cómo es que sientes tanto desde solo mandando un mensaje? Creo que es simplemente que nosotros podamos dar cuenta que conforme se abren nuevos canales de comunicación, también se abren nuevas emociones, nuevas sensaciones que antes eran desconocidas, ¿no? Entonces, creo que sería muy interesante, más allá de decir qué sienten, sino querer explorar todas estas nuevas posibilidades de sensaciones y emociones que van apareciendo en cada momento, ¿no? Podemos pensar hasta cosas como el sexting, el dating, todas estas nuevas cuestiones que antes no existían, antes generalmente ni siquiera generaban esas emociones, las nuevas emociones que generan los likes en el Instagram, en el Facebook, las respuestas, los enganches, que
son totalmente nuevos, ¿no? Entonces, creo que más allá de generalizar o poner una categoría es abrirnos y explorar todo lo nuevo que está surgiendo. Exacto. Sí, y también que yo creo que también su papel en la sociedad podría ser justo empaparnos de todo esto que viven a las generaciones anteriores. Claro. Y pues no sé, de alguna manera nosotros que estamos atrás de ellos, pues no ponerles el dedo, ¿no? Porque siempre estamos como criticando y diciendo, es que estos chicos, estas chicas, o sea, pero más bien si nos ponemos a analizar todo esto que nos está comentando, creo que tiene mucha valía también lo que ellos viven, ¿no? Como experiencia también de vida que cuentan, ¿no? Que para ellos es real, ¿no? O sea, un corte desde el internet con una pareja que no han visto y solo están en virtualidad, duele tanto como un corte con una pareja de la que hemos tenido contacto o lo hemos visto, pero el gran problema es que nosotros estamos no siendo empáticos y estamos siendo intolerantes ante estas realidades. Entonces, minimizamos que puedan sentirlo, minimizamos lo que puede ser, ¿no? El clásico de me estar haciendo bullying por Facebook, ¿no? Entonces nosotros minimizamos y decimos, ay, es solo una red, no le pongas atención, cuando para estas nuevas generaciones que crecieron en esos ambientes, en estos contextos que han naturalizado, es sumamente importante, es parte de su identidad, de su yo, ¿no? Entonces el Facebook, el Instagram es tan real como un sentimiento que pueda pasar en la calle, a veces está más importante, pero nosotros minimizamos porque no crecimos con ese contexto, con esas herramientas y nos falta empatía, ¿no? Entonces creo que sería importante abrir esta empatía, no minimizar, hasta dar mucho lugar a lo que sucede en estos espacios, que son nuevas emociones, nuevas dimensiones, hasta es muy fuerte. De repente yo estaba iniciando un estudio sobre las identidades dentro de los juegos de rol en e-games, y entonces puedes crearte nuevas identidades. Ya ni siquiera tiene que ver con el género, sino hasta con la corporeidad, hasta con la cuestión de especie. Entonces, son nuevas dimensiones que nunca habíamos tenido la posibilidad de explorar, pero vale la pena ser empáticos, que son reales, ¿no? No por no ser palpables, dejan de ser reales y dejan de sentirse en la psique y en las emociones. Así es, y justo hablando de este tema de las emociones, ¿no? Se les pone una característica a estas personas de que son emocionalmente frágiles, ¿no? Pero podríamos cuestionarnos, ¿no? Respecto a qué, ¿no? Comparándolo con qué, ¿no? Hablando de esto que ya nos menciona, y también se les dice que son poco tolerantes a la frustración, que se quiebran por cualquier cosa, ¿no? Pero ya una vez tomando en cuenta esto que nos menciona, creo que sería bueno reflexionar, ¿no? El por qué les estamos poniendo esta característica como tal, ¿no? Que es lo que más los define, según, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Yo creo que todo ser humano es sensible, ¿no? Todo ser humano es vulnerable. Lo que hace diferente esta generación es que puede comunicarlo sin las barreras que teníamos generaciones anteriores. Generaciones anteriores, lo que sentíamos, lo que nos lastimaba, se quedaba introyectado o se hablaba y se quedaba y se vivía fugaz, ¿no? Una comunicación con el otro y hasta ahí acababa. Pero esta generación, a la posibilidad de las tecnologías, puede compartirlo y expresarlo de manera muy diferente. Ya no es una limitante el cuerpo, ya no es una limitante la pared, ahora ya se ha roto desde esta liquidez, y la gran diferencia no es que sean frágiles, sino que su comunicación ya es visible. De hecho, y que la comunicación llega más. Ajá, adelante. Exacto, perdón. Me gustaría que siguiéramos hablando de esto. Vamos a tener que irnos a un pequeño corte, sin embargo, volvemos rapidísimo, por favor, no se vayan, que el tema está muy interesante. Ya regresamos. X con sentido social. La la, chulada. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar.
soy Beli. Y juntas somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Te Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias. Ya estamos de vuelta. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de la generación Z y si esta es una generación de cristal. Tenemos con nosotros a psicólogo social y especialista también en este tema. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, perdón, sentí que estaba hablando por un momento como muy sola y como que no escuchaba o no veía nada aquí en la cámara. Disculpen. Bueno, vamos a continuar entonces, por favor, con el tema. Estábamos hablando sobre estas etiquetas que llegamos a ponerle a esta generación, ¿no? En cuanto a fragilidad, sentimientos, todo esto que a veces como que nosotros no llegamos a entender demasiado y por eso decimos, bueno, pues es que esta generación de verdad que todo molesta, de todo sufren, de todo se quejan, ¿no? Y pues es que realmente usted dijo algo muy interesante, es que ahora ellos pueden comunicarlo, además tienen esta gran ventaja de que es completamente público, ¿no? Porque por eso lo hacen en las redes sociales, entonces ahora sí todo el mundo nos enteramos de lo que les pasa y por eso también tendemos a etiquetarlos, ¿no? Entonces, dentro de esto, a mí me surge también esta pregunta, ¿no? ¿Cómo la crianza sabemos que pues juega un papel muy, muy importante en la personalidad de los individuos, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿se han malcriado a estas nuevas generaciones o qué nos puede comentar al respecto? Creo que, a ver, vamos a ser como muy cuidadosos. Se ha malcriado bajo la idea de que los conceptos de crianza que veníamos sustentando 70, 30, 20 años atrás ya no son. Entonces, bajo la teoría, sí hay una malcriadez, porque ya no es como de libro, pero en realidad lo que nos está aconteciendo es que no estamos sabiendo, justo como lo veíamos en la anterior pregunta, actualizarnos a las nuevas necesidades. Si bien es cierto, nosotros estábamos bajo teorías, bajo sistemas, bajo creencias homogenizadoras y universales de cómo debía ser una correcta crianza, este gran boom que se da tecnológico, informático, lingüístico, de comunicación en estos 20 años viene a romper todo. A mí yo recuerdo mucho hace 10 años que escuchaba de varios profesores y las discusiones diciendo que la psicología como la conocíamos ya se había acabado. Pasa esto de la pandemia y nos demuestra qué tan arcaicos nos encontrábamos sobre estos temas y qué tan poco actualizados hacia la contextualización. Es decir, nos quedamos en las teorías y no estamos viendo las realidades. Sí, lo centramos bajo la teoría, sí, estamos malcriando porque no estamos siguiendo teorías. Pero si nosotros buscamos y entendemos la contextualización, estamos apenas adaptándonos a grandes emergencias que aparecieron, ¿no? Que nadie se esperaba, que nadie vio efecto y que no sabemos cómo actuar ante ellas, ¿no? Entonces, pareciera ser que nos agarró a la misma humanidad, a todo al mundo en sí, este gran brinco tecnológico a todos nos movilizó. Entonces, hasta las mismas teorías, ya las teorías ya quedaron totalmente
caducas, ya no hay una teoría que pueda estar actual. ¿Por qué? Porque el Internet, las redes sociales, la comunicación vino a deshacer hasta teorías tan simples como el yo, ¿no? El super yo, el ello, las ideas de proximidad, el tiempo, el espacio, el juego, ya no son aplicables por las tecnologías que han brindado unos nuevos caminos. En realidad nos encontramos en un suelo sumamente fértil y a la vez en un suelo totalmente angustiante, porque no hay nada que nos respalde, apenas estamos entendiendo, y cuando lo estamos entendiendo ya se dio un paso más. Piensen un poco con esta pandemia que nos obligó a pensar la educación de manera diferente y no hay teoría que nos respalde, ¿no? Todo se vino abajo. Y entonces nos quedamos, ¿ahora qué hacemos? Justo es lo que está pasando con las crianzas. Y también, no solo eso, sino también los cambios sobre las ideas tan estandarizadas y morales, sobre el género, también sobre la pareja, que también ya han ido avanzando, han ido actualizándose. Y entonces ya no nos queda, ya no, nos queremos sujetar, pero por mera nostalgia, a esas teorías anteriores, ¿no? Que decimos, chin, ya no es igual, pero es que ya todo cambió. La movilidad entre personas, la comunicación, se han caído estos grandes conceptos, se ha revitalizado la idea del feminismo, se ha puesto en pie toda esta cuestión de género que rompe con discursos anteriores que son arcaicos, ¿no? Entonces, estamos en una gran revolución en todo aspecto y una de ellas es las crianzas, ¿no? Entonces, claro que hay una malcrianza desde el pasado, pero creo que no estamos simplemente actualizando y estamos de alguna manera surfeando o enfrentando estas nuevas emergencias que acontecen con estos nuevos elementos tecnológicos de pensamiento, de información, ¿no? Entonces, por eso digo, sí hay malcrianza, pero teóricamente. Del otro lado, estamos simplemente adaptándonos. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo ha habido una buena crianza? Para eso es cierto, varios autores como Freud dicen, hay cosas tan imposibles como es la paternidad, porque nunca va a ser perfecta, ¿no? Ni la educación, siempre va a estar en falta. Entonces nunca logramos en realidad todo esto. Y hace rato quería compartirles una frase muy interesante, ¿no? Que dice, ser joven y no ser revolucionario es en contra de la naturaleza. Todas las generaciones tienen un nuevo boom, todas las generaciones representan un cambio, todas las generaciones son sensibles ante normalizaciones que venían arrastrando, ¿no? Siempre hay una búsqueda constante. La gran diferencia ahora es la red, es la comunicación, es hasta dónde puede llegar, son estos instrumentos y estas TICs que lo hacen totalmente nuevo, ¿no? Entonces, sobre eso no sé cómo, si hay una duda o si quisieran como abordar un poco más sobre esto. Yo quiero comentar algo. Con esto de lo de las crianzas, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, el famosísimo video que está ahorita en las redes de una persona que está tomando una clase virtual y se refieren a ella como compañera. Y ella pide, o no tiene un género binario, ¿no? Entonces ella pide que se le llame compañere. Y entonces dice, no, soy compañera, soy compañere. Y entonces han hecho todo como un drama de toda esta situación. Además, porque pues ella lo dijo de una forma pues ya muy pues como muy emocionada, pero no de forma bonita, ¿no? Ella estaba como queriendo llorar, entonces estaba triste, estaba como que desesperada, ¿no? Y al poder expresar esto de manera virtual y que se puede viralizar además en este contexto de las redes, ahora es punto de crítica y de decirle, ¿no? O sea, pues es que esta generación de todo se queja, de todo sufre, o sea, ¿por qué llora? ¿Por qué si no le dijeron compañero, cuál es su problema, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirle a estas, pues también a estas personas, ¿no? Que tienen estas ideas de estar como que poniendo el dedo, criticando a las emociones de las demás personas? Aquí estaría muy padre, ¿no? O sea, realmente si ella está pidiendo que se le trate como ella, mencionar como ella. Aquí es hasta fundamental. Quizá eso siempre ha pasado, no lo sé, pero en mis generaciones también había gente que le dolía el trato, ¿no? La violencia y tanta deserción, tan así que el sistema educativo siempre ha estado bajo la llaga. Simplemente lo que hace y pasó ahora fue que las redes permitieron que este mensaje rompiera
las barreras que antes solo pasaban en la clase, el bullying, se quedaban solo con los 3 o 4 alumnos, ¿no? Pero esta emergencia, esta denuncia, cuando rompe estas paredes de tiempo y espacio y pueden llegar al escrutinio público, a la discusión, es lo nuevo, ¿no? Es lo que realmente acontece. Yo, de mi generación, recuerdo varios compañeros que se sentían ofendidos por la manera en que eran tratados, hacían, pero se quedaba hasta ahí. Era como un árbol que caía, hacía un silencio, pero aquí la cuestión de poderlo tener en video, de poderlo compartir, de poderlo reproducir, ya hace que llegue a mucho más, ya más personas, ¿no? Ahora, cuando hablamos sobre este escrutinio, siempre va a haber una cuestión dogmática, una intolerancia hacia la diferencia, hacia el cambio, esta intolerancia hacia las normatividades del lenguaje, que es una falta de respeto al diccionario, a la Real Academia, cuando en realidad lo que siempre ha cambiado ha sido el mismo lenguaje, ¿no? Ya decir whatsappear ya fue una manera en que se cambió el lenguaje, pero siempre queremos, es una cuestión natural del ser humano, no sentir angustia, ¿no? Que haya algo inamovible, porque el mundo es angustiante en sí con tantos cambios, y cuando de repente comienzan a haber estos cambios, estas formas, generan angustia en los otros, ¿no? Entonces llegan estas violencias, llegan estos contactos, llegan estos juicios, al final de cuentas que están dentro de ahí, pero es lo paradójico, que podemos de alguna manera en estas nuevas dinámicas llegar a más, generar más, pero también eso genera que haya mucho más conflicto. Entonces es la otra parte, la otra cara de la moneda de las tecnologías. Si bien es cierto, ahora el mensaje llega más, pero también entonces desde el anonimato, desde el internet, desde la falta de diálogo, se puede atacar y violentar. Entonces justo es un fenómeno que está aconteciendo y que debemos también ir entendiendo. Ahora, la intolerancia siempre ha existido, ¿no? Eso ha existido siempre ante las diferencias, ante los cambios que son incuestionables y suceden, ¿no? O sea, no ha habido momento que no exista un grupo, ¿no? O varios grupos que están totalmente arraigados a una supuesta estabilidad en lo social, cuando es simplemente un mero mito. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos transformándonos, pero esto genera angustia, ¿no? Esto genera miedos, esto genera sorpresas. ¿Y qué le podemos decir a estas personas? Creo que no habría mucho desde lo racional. Creo que no se puede llegar a un diálogo realmente correcto porque es una angustia hasta poco realmente sustentada. Pero viene una vez más la paradoja. Hay tanta información en las redes, en la comunicación, que te puede sostener de cualquier gran discurso y utilizarlo como una base. Y esto es lo que también creo que tenemos que trabajar. Si bien es cierto, hay una libertad mayor, tenemos que trabajar con nosotros, con las nuevas generaciones, a la parte crítica y reflexiva de la información que se obtiene. Ahora ya es como si fuéramos a un buffet de comida. Antes solo nos ponían 2 platos, ahora tenemos un buffet enorme. Entonces justo es poder enseñar, poder ser reflexivos y críticos, que creo que sería el gran trabajo, ¿no? que tenemos todos, reflexionar, ser críticos tanto de la información que llega, ser un poco más, no quedarnos con el primer información, no quedarnos con las generalizaciones. Justo esto se vuelve una metáfora, ¿no? Porque no podemos hablar de generación porque son muchos contextos, pero justo es un poco aprender a cuestionar, aprender a ser selectivo, aprender a hasta faltarle el respeto a la información, hacer preguntas y ser un poco más críticos en este aspecto, ¿no? Sí, muchas veces todas estas críticas que ya comentas, Andy, que se han hecho, realmente es como cuestión como de masas, ¿no? O sea, me llega esta publicación, pues la comparto yo también, ¿no? Sin justamente preguntarse, ¿no? ¿Qué realmente está transmitiendo esta información? ¿Qué realmente estoy compartiendo, ¿no? Porque sabemos que el compartir ya va a hacer que todavía se difunda más la información, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando compartamos algo, ¿no? Y no solamente de este tipo, ¿no? De cualquier tipo de información. ¿Quieres comentar algo, Sandy? No, adelante. Y bueno, a mí me gustaría continuar un poquito con las preguntas, ¿no? Pues el filósofo Bauman describe nuestra era como una época líquida, ¿no? Es decir, una generación capaz de desligarse de los modelos preestablecidos socialmente, ¿no? Y quisiéramos saber cómo vive la generación Z el amor, las relaciones, ¿no? Específicamente, bueno, también sabemos que el trabajo lo vive de otra manera, la educación de otra manera, todo de otra manera, ¿no? Pero el amor, las relaciones, ¿cómo lo vive, ¿no? De hecho, ya hay un término, ¿no? El amor líquido, ¿no? ¿Qué nos podría usted decir de esto? Uy, creo que
si lo pudiera resolver, escribiría un libro, ¿verdad? Porque esto sería sería la gran incógnita, ¿no? Pero vayámonos un poco justo al término líquido. Se acaba de deshacer esta gran barrera entre lo físico y lo virtual. Y eso abrió una serie de posibilidades incalculables, ¿no? Y mixturas incontenibles y cuestiones que van más allá de lo que antes nos limitaba el cuerpo. La liquidez, cuando se rompe la barrera entre lo físico y lo virtual, entonces rompe todas las categorías. Y entonces podemos pensar en nuevas formas de relacionarse que ya no están incluidas en lo físico, en el contacto, ya no están en el cuerpo, sino están en las interacciones, en la fantasía, en la virtualidad, en simplemente el imago. Y entonces esto nos habla como miles y miles de nuevas carreteras que antes estaban limitadas por el contexto de la realidad palpable y física. Entonces el amor comienza a tener una nueva poliformas, ¿no? Al final tiene a mí me encantaba mucho estas metáforas de los avatars, ¿no? Entonces, como la gente en mundos virtuales elige avatars que ya no corresponden a un género preestablecido, pero ya no solo eso, ya no corresponden, ya no solo a una raza, sino a una morfología. Ya podemos hablar de seres totalmente creados desde la fantasía que generan encuentros desde una nueva emotividad. Entonces creo que se abrió el gran canal, se rompió la solidez que nos brindaba el cuerpo y entonces abrimos a nuevas emociones que pueden ser hasta inapalabrables o que todavía no encuentran una palabra para ser expresadas, ¿no? Estas relaciones, no sé, ahora se vive mucho en estas apps de citas donde hay varias citas a la vez, los chats, las formas que abren toda esta moralidad que antes se limitaba, ¿no? Entonces creo que cuando se preguntan cómo lo viven, no lo sé, tendría que ser caso por caso, pero lo que sí es real es que acabamos de romper lo que nos contenía, que era el cuerpo, ¿no? Entonces ya no es una limitante y a la vez una forma de relacionarse el cuerpo, sino ya es desde la virtualidad que tenemos nuevas formas, nuevos caminos, ¿no? Puede que ya ni conozcamos a la persona, pero simplemente por el texto nos genere emoción, nos genere emotividad. Puede ser que ya nunca veamos cómo es el cuerpo real, pero la simple imagen desde el video nos genera afectos, nos genera deseos, y eso viene a romper totalmente lo establecido siglos y siglos anteriores, ¿no? Desde esto desde esto, y eso mismo ha pasado en la ciencia, en la investigación. Hemos tenido que romper la idea clásica de la investigación directa a pensar en las nuevas formas de investigación, en los nuevos diálogos, en las nuevas estructuras que abren X cantidad de posibilidades, ¿no? Los juegos electrónicos, el Internet, que ya es una nueva forma de relacionarse como amistades, de relacionarse como grupalidades, de relacionarse como identidades, que simplemente exponenció esto a un número incalculable de formas y que creo que genera libertad, de alguna manera un tipo de libertad, ¿saben? Pero también un poco de angustia, porque no nos ponen ya categorías establecidas, sino ahora ya son todas las posibilidades y se van estratificando. No sé si Sí. pueda... Sí, efectivamente. Y también me surge esta idea, ¿no? De el miedo al compromiso, ¿no? Ahora, en los millennials está como muy marcado ya, ¿no? Ahora me hace pensar en esta generación Z. Si los millennials, digamos, la generación anterior, tienen ya también un tanto de liquidez en las relaciones y miedo al compromiso, quizá es un factor que nos esperamos de las siguientes generaciones, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y eso me hace pensar también, es una pregunta doble, en algo que leí, en un artículo que justo de esto de la generación Z, donde dice que la generación Z está cambiando al mundo y ya no vamos ahora el mundo va a ser de distinta forma como lo veíamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué tan influyentes pueden llegar a ser esta generación o esta generación en particular? Algo interesante, ¿no? Que quisiera hacer como una observación. Creo que justo como nosotros, es decir, generaciones anteriores, desde nuestros preceptos, conceptos y moral, analizamos a la otra, creo que estamos criminalizando muy fuerte cuando decimos es que tienen miedo al compromiso, pero valdría la pena hasta poner la diferente visión. ¿Qué no será? Que ya no son tolerantes a la violencia y que ya tienen una facilidad más grande para movilizarse,
¿Qué tantos de nuestros padres o nosotros mismos nos quedamos en relaciones soportando a veces dificultades porque, claro, tenemos que soportar, claro, es que así me enseñaron, claro, es que una relación, cuando ellos ya tienen quizá la posibilidad y la libertad de poder movilizarse y no estar en lugares que los pongan en riesgo? Valdrá la pena hasta preguntar eso, ¿no? En realidad, ¿será así siempre que es un miedo al compromiso o justo que ya hay una posibilidad, una seguridad de no quedarse en estos espacios que les generan dolor, violencia, como nosotros que nos, literalmente hasta desde la religión, ¿no? Aguantar, soportar y tolerar, ¿no? O sea, desde ahí vamos a quedar, vamos a ganarnos el paraíso y cómo se nos fue fomentando, ¿no? Pero ahora estos chicos pueden llamar la atención, decir, esto no me gusta, estas chicas, ya esto no me gusta, esto no me agrada, esto no es para mí, y se salen de estos espacios que antes eran controlados, pero la gran posibilidad ahora es que hay otros espacios, mientras antes solo quedaba de dos, o ser un rebelde, o ser una persona con una etiqueta, o tener un estigma, o quedarte en el lugar que te sentías mal, que eras violentado, pero callarlo, no decirlo, ¿no? Ahora hay posibilidad de salirse y hay posibilidad de encuentro en otros espacios, que eso creo que a nuestras generaciones nos genera angustia porque no podemos contener a estas nuevas límites. Ya entonces se nos sale, ¿cómo nos soportan, no? ¿Cómo entonces critican? Y eso hasta lo está viendo el marketing, también lo está viendo el comercio. Se dan cuenta que ya no son los clásicos medios de comunicación como la tele y la radio, sino que entonces ya sale un youtuber, sale otro canal y que está fuera del control, ¿no? Entonces ya se tienen que mejor adaptarse, tienen que mejor ver otras formas que querer contenerlos como antes. Antes solo podíamos ver 4 canales y no más. Era la única información que podíamos tener. Ahora puedes escoger, ahora tú tienes la libertad justo de movilizar, si esto no me gusta, me voy a este canal. Antes el diálogo entre los canales de comunicación eran simplemente unidireccionales. La tele hablaba, el radio hablaba y uno se quedaba aquí. Pero ahora ya hay una comunicación, ya hay un diálogo, ya puedes simplemente hasta interactuar con las personas que brindan la información. Entonces, creo que eso asusta a las instituciones, eso asusta también a nosotros desde la captación, y entonces creo que viene el gran cambio. Ahora ya el otro tiene poder, cuando antes en realidad estaban totalmente minimizados, silenciados, que creo que es justo a veces estos conceptos que criminalizan. Entonces, que nos aguantan, se quejan. No, claro, ahora sí son escuchados, ahora sí tienen poder. Ahora si dicen, yo no voy a ver este canal y voy a ver otro, ya tiene impacto. Antes no podías hacer otra cosa que quedarte con lo que había. Ahora hay tanto y tiene la posibilidad de generar que entonces rompe estos monopolios en todos los aspectos, educativos, emocionales, comerciales, de comunicativos, ¿no? Entonces, si a un chico no le gusta la escuela, puede meterse a YouTube y ver otra información. Si ya está en desacuerdo con lo que es el profesor, puede buscar otra información. Entonces, realmente cuestiona, ¿no? Realmente revoluciona. Por eso nos afecta tanto a nosotros, porque nos pone en una balanza. Antes tenían que leer lo que el profesor dejaba, ahora ya hay otras formas de información que pueden cuestionar al propio profesor. Y eso es como, uy, ¿no? Nos asusta porque se mueve el poder, se mueve la verticalidad y se vuelve ahora sí una necesidad de diálogo, ¿no? No sé si... Sí, por supuesto, muchas gracias. Y pues bueno, si nos está terminando el tiempo, a mí me gustaría que por favor nos dijera cómo contactarlo, si es que quiera darnos su información para que si alguien está interesado en de forma de consulta, no sé, puedan localizarlo pues rápidamente. Me agradezco muchísimo, no sé si sea el teléfono o el correo o hasta la misma, ¿qué sería más sencillo para...? Sí, sus redes, teléfono, correo. El contacto sería Ishelwansi. Es que el problema es que es un poco complicado el nombre, entonces sería como... Lo vamos a poner de cualquier modo ahí en nuestra página de Conciencia Colectiva. Y si quieren nada más dejarnos un teléfono, que eso yo creo que sería lo más fácil. Perfecto. El teléfono es 5537 5530 23. Perfecto. Aquí lo vamos a poner, a ver si lo pueden poner aquí en cabina, en pantalla, para que pues la audiencia pues tome nota, y por si gustan contactar al doctor Izcoatl, que está con nosotros compartiendo pues todos estos conocimientos, por lo cual estamos muy agradecidas. ¿Algo que agregar, Mar?
No es todo. Bueno, el día de hoy creo que no tenemos preguntas del público, pero bueno, cualquier duda. Es que me escribieron de manera personal y me decían que la generación Z, ¿desde qué año abarca? Abarca desde 1994 al 2010. Entonces, esta camada de jóvenes que nacen en estas épocas es de quien estamos hablando el día de hoy. Pero ojo, solo quería hacer un comentario. Eso fue tomado desde lo anglo, ¿no? De Estados Unidos, pero hay que tomar en cuenta que ellos desde la tecnología ya estaban mucho más avanzados, ¿no? En ese momento, y tenían mucho más abundancia, tenían una pluralidad. Nosotros tenemos un rezago, diferentes comunidades, entonces yo hasta creería que las generaciones Z son en diferentes momentos, en diferentes espacios, ¿no? No es lo mismo los de la ciudad a los que han sido en la sierra, en otras formas, no es lo mismo lo que pasó en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, que lo que nos llega a Latinoamérica. Entonces hay que tener hasta cuidado, no quedarnos en los años, sino quedarnos en el acceso a la tecnología. Realmente lo que nos hace, o lo que los hace la generación Z es que nacen nativos con las tecnologías digitales. Pude haber nacido en esa generación, pero si yo no tuve acceso, no soy generación Z, ¿no? Exacto. Si yo no tuve esa naturalización, si yo no tuve ese tipo de conjunción, no lo seré, ¿no? Totalmente, ¿sí? Pues muchísimas gracias, doctor Iscuatl. Le agradecemos esta participación el día de hoy. Esperamos tenerlo con nosotros próximamente, si es que nos da esta oportunidad. Claro, les agradezco mucho el espacio y muchas gracias. Gracias, pues que tengan una excelente tarde lluviosa, que descansen y que tengan un buen lunes y bonita semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias. Esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.